Hola Gripas, os tengo una buena noticia. El capítulo de hoy es posible gracias a Javier López Lorite de Acorazado Bismarck, una tienda online especializada en coleccionismo militar alemán, donde también encontraréis el catálogo completo de las réplicas de Denix. Réplicas como esta Colt 1911 que me han hecho llegar desde la tienda para que podamos analizarla en un nuevo vídeo de armas con historia. Pero antes de empezar, os doy la sorpresa. Y es que Acorazado Bismarck quiere ofreceros, Guripas, un descuento del 5% en todos sus productos por tiempo limitado. En la descripción del vídeo os queda el código de descuento y toda la información. Y dicho esto, cabecera y empezamos. Como siempre, iremos alternando entre la historia y el funcionamiento del arma original y los detalles de esta réplica, completamente inerte y que es ideal para su uso en recreación histórica. La Colt 1911 es una pistola semiautomática, de retroceso corto de cañón y alimentada por un cargador de hasta 7 cartuchos. Semiautomático, ya sabemos, significa que entre cada disparo solo hay que levantar el dedo del gatillo. Luego vemos el ciclo completo de disparo. Como siempre, primero os cuento de forma resumida la historia del arma. Para eso tenemos que irnos hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, más concretamente a la guerra filipo-estadounidense que siguió a la independencia de Filipinas. Durante este conflicto, el arma corta estadounidense era un revólver en calibre 38 que se mostró poco efectivo para detener de un solo disparo al enemigo, por lo que, algo muy poco habitual en un ejército, se recuperaron de los almacenes los considerados como ya obsoletos revólveres Peacemaker del calibre 45 y que, por cierto, ya vimos en el canal. Esta situación hizo que tras la guerra una comisión concluyese la necesidad de adoptar una nueva arma corta, recuperando el calibre 45, el mínimo considerado con suficiente poder de parada. Y ya puestos, siguiendo la tendencia en Europa, lo ideal sería un arma autocargable, como se conocían al comienzo a las pistolas. Así que en 1906, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un concurso público, y no os hago spoiler si os adelanto, que acabaría ganándolo este modelo inventado por John Browning y fabricado por Colt. Y como curiosidad, las otras finalistas fueron la Luger y principalmente la pistola Savage. Pero ganar este concurso no fue nada fácil. En realidad, Browning llevaba tiempo investigando sobre este tipo de armas, siendo su primera pistola la hoy conocida como M1900. Y en 1905 sacaría su primer modelo en calibre 45, más concretamente en una munición creada a propósito para esta arma, el 45 ACP, siglas de Automatic Colt Pistol, ya que fue creado conjuntamente con la fábrica de armas Colt. 45 es el diámetro de la bala en pulgadas, unos 11,4 milímetros. Y por si no quedó claro que se buscaba un calibre, digamos, potente, os lo comparo con un cartucho de 9 milímetros Parabellum. Obviamente, una de las desventajas de este calibre tan grande es la baja capacidad de los cargadores, en este caso solamente de 7 cartuchos. Pasarían meses, o más bien años, de modificaciones, resultado de las diferentes pruebas llevadas a cabo por el ejército, hasta que en 1911 la pistola fue adoptada por el ejército de los Estados Unidos bajo el nombre de Colt Automatic Pistol Caliber 45 Military Model of 1911 y posteriormente se simplificaría a Automatic Pistol Caliber 45 M1911 y cuando la pistola fue mejorada su nombre se reordenaría por Pistol Caliber 45 Automatic M1911 A1. A1 es la forma en la que el ejército de los Estados Unidos designa una mejora de una misma invención, y que es el modelo reproducido por Denix. Luego vemos las diferencias. Y ya para acabar con el tema de los nombres, que sepáis que en 1912, cuando Colt sacó la pistola al mercado civil, su nombre comercial fue el de Government Model, que por cierto aquí Denix creo que se confundió un poco, porque mezcló ambas denominaciones, porque por un lado pone la nomenclatura militar y por la otra pone la civil. Pero bueno, no quiero entrar en detalle con el tema de los marcajes, pero quedaros con que en el lado derecho iría grabado el modelo del arma y el número, su número de serie, y en el lado izquierdo iría la patente y el nombre del fabricante, pues Colt no fue el único. Pero bueno, la réplica la verdad es que está muy bien. Está hecha en madera y metal y su peso es muy realista. Solo advertiros que Denix tiene como 9 modelos con acabados diferentes de metal y de las cachas.
Y ojo, que solo pueden desmontarse los que cuentan con esta pieza en el lado derecho, porque la réplica se desmonta tal cual la pistola original. Si os parece, al final del vídeo os lo muestro. Pues las primeras pistolas Colt fueron entregadas al ejército de los Estados Unidos en enero de 1912 y tuvieron su bautismo de fuego durante la conocida como Expedición Punitiva contra Pancho Villa de 1916 en tierras mexicanas. Aunque por supuesto, el primer gran conflicto fue la Primera Guerra Mundial. Y no solo usada por soldados estadounidenses, sino también por los de Francia, Canadá, Gran Bretaña y Rusia. Ahora paso a mostraros el funcionamiento de la Colt. Su ciclo de disparo se inicia tirando de la corredera hacia atrás. Para eso cuenta con estas ranuras a ambos lados, para facilitar el agarre, que cargará un cartucho en la recámara y hará que el martillo quede en posición de disparo. Al apretarlo, el percutor dispara la bala y los gases resultantes accionan un muelle interno que hace retroceder la corredera, expulsando la vaina vacía por arriba y haciendo subir un nuevo cartucho. Y claro, dejando de nuevo el martillo en posición de disparo. Esta secuencia se repite así hasta vaciar el cargador, momento en el que la corredera se queda fija en esta posición al entrar en juego esta palanca de aquí. Esto facilita la recarga, porque tras introducir un nuevo cargador, solo hay que bajarla y la pistola estará lista de nuevo para disparar. El sistema de apuntar no tiene nada de especial, un punto de mira y un alza trasera no regulable, pero donde sí destaca la pistola Colt es en su doble sistema de seguridad. Primero, el seguro de empuñadura, que es este largo botón de aquí, que hace que el gatillo no funcione si no se está empuñando el arma. Y segundo, el seguro llamado de pulgar, que puede usarse, una vez amartillado, para tener el arma cargada y lista para disparar, pero evitando disparos accidentales. Por cierto que en la Denix el seguro de empuñadura es simulado, pero el de pulgar es funcional. Volviendo a la historia de la pistola, en 1924 se aplicarían las lecciones aprendidas durante la Primera Guerra Mundial para actualizar el arma. Básicamente fueron cambios a nivel externo y que, como no afectaron a su mecanismo interior, conservaría el nombre de 1911 con el añadido de A1. Pues los cambios son los siguientes. El gatillo más pequeño y creo que ahora con textura en la parte donde descansa la yema del dedo. Un corte redondeado antes del gatillo por ambos lados para facilitar llegar a él. La parte inferior de la empuñadura ahora es más curva gracias a este añadido para que el agarre sea más en diagonal. El seguro de empuñadura se alargó por la parte de arriba porque antes, durante el retroceso, el martillo podía morder la mano del tirador y el martillo también se hizo un poco más pequeño. El sistema de apuntar fue mejorado, con el punto de mira más grande y el alza también se actualizó. Y por último, las cachas se simplificaron eliminando las formas de diamante en torno a los tornillos, algo que era puramente estético siguiendo la moda de la época, pero sí que conservaron la textura rayada, porque esto facilita el agarre del arma en caso de tener la mano húmeda. Como veis, las cachas de esta réplica son lisas, pero como ya comentamos antes, Denix comercializa la pistola con acabados distintos de metal y madera, así que si queréis recrear la Segunda Guerra Mundial, os recomiendo que os hagáis con alguno de los modelos con cachas con textura rayada, da igual en madera o plástico, ya que durante la Segunda Guerra Mundial, por necesidades de producción, también se fabricaron en este material. Siguiendo con la descripción de la pistola, esta anilla que veis aquí servía para asegurar un cordón. Esto y el seguro de pulgar fueron dos demandas específicas de la caballería, aunque sin duda un uso visionario fue como abridor improvisado. Esta anilla, además, en los primerísimos ejemplares, iba duplicado en la base del cargador. Desconozco el motivo, pero dejaron de fabricarse así en 1915. Al principio del vídeo comentamos que el cargador tiene capacidad para hasta 7 cartuchos y se expulsa mediante este botón de aquí. El cargador de la Denix está muy bien, con muelle parcialmente funcional, porque no baja del todo, pero se agradece el detalle de reproducir estos agujeros que permiten conocer cuánta munición nos queda. Sus dimensiones no nos van a permitir cargar un cartucho del calibre 45 original, pero curiosamente sí que permite los del 9 mm Parabellum, estos que tengo aquí están inutilizados, aunque creo que Denix cuenta con su propia munición simulada. Lo que no podremos es simular que introducimos un cartucho en la recámara, ya que o bien se nos bloqueará, o el cartucho
caerá por la boca del cañón, ya que al contrario de otras réplicas, en esta el cañón es continuo. Si os parece, la desmonto y os lo enseño. Pero antes, permitidme que termine con la historia de esta pistola. Durante la Segunda Guerra Mundial, continuó siendo el arma corta estándar del ejército estadounidense, y seguirían en uso en futuras guerras como la de Corea o la de Vietnam. En esta última, destacando como opción preferente por los conocidos como ratas de túnel, los encargados de explorar los sistemas de túneles del Vietcong. Pero en 1985, cuando estaba a punto de cumplir los 75 años de servicio, fue sustituida por la Beretta M9. Las razones principales para este cambio eran de logística, pues se buscaba una pistola calibrada en 9 mm para equipararse con el resto de miembros de la OTAN. Si no, su historial podría haber continuado perfectamente. De hecho, hoy en día, algunas unidades especiales estadounidenses siguen usando la 1911 A1 tanto en su versión original como en variantes más modernas. Bueno, y ahora sí, lo prometido es deuda. Para despedir el vídeo, paso a mostraros el desmontaje de campo conocido como Field Strip, en el que no se necesita ningún tipo de herramienta. Empezamos extrayendo el cargador y comprobando que no queda ningún cartucho en la recámara. Ya sé que esta es una réplica completamente inerte, pero desde Tropa Euripa os invitamos a que tratéis todas las armas como si fueran reales para evitar algún día un posible accidente. Pues el desmontaje se empieza por el frontal. Para ello apretamos este botón que nos permitirá liberar esta pieza, y aquí cuidado porque esto os puede salir volando, puede salir disparado. Este, como veis, es el retenedor del muelle, lo dejamos ya por ahí. Ahora la idea es quitar esta palanca de aquí. Para eso echamos la corredera hacia atrás y el truco es hacer coincidir esta muesca que tiene la corredera con este punto, y la palanca sale muy fácil, sin problemas. Bueno, ahora la corredera está completamente libre, así que la empujamos hacia adelante y listo, arma desmontada. Como veis, estas son las piezas básicas de la Colt 1911. El cañón de la Denix se puede extraer así directamente por detrás, pero creo que en una original habría que hacerlo hacia adelante. Ya veis lo que os contaba antes de que el cañón es continuo. Y algo que no os acabé de explicar antes es que, ya sabéis que esta pistola es de retroceso corto de cañón. Eso significa que cuando se dispara, el cañón retrocede y bascula en su interior. Y bueno, ahora es el turno de volver a montar la pistola. Lo primero es poner el cañón, a continuación ponemos el muelle, esta pieza ya veis que se separa. La muesca, esta parte redondeada, la hacemos descansar sobre el cañón. Y esta anilla que vaya así, hacia arriba. Ahora agarramos el conjunto, lo hacemos coincidir en el rail. Vale. Y ahora esa anilla que os comentaba antes tiene que alinearse con el agujero para poder pasar la palanca. La presentamos. Y ahora, para poder cerrarla, un truco que os voy a dar, porque es muy clásico entre los novatos, rayar la 1911, ya veis que yo aquí también ya la rayé. La idea es volver a llevar esta muesca aquí. Si la dejamos ahí presentada, no nos va a costar nada volver a colocar la palanca en su sitio. Y nada más, para acabar le añadimos el retenedor y esta pieza que mantiene todo en su sitio. Y listo, podemos comprobar que está todo bien. Podéis probar a armarlo un par de veces y arma preparada. Pues esto ha sido el análisis de la Colt 1911. ¿Qué os ha parecido? Antes de despedirme, quisiera agradecer una vez más a Acorazado Bismarck y a Javier por hacer posible todo esto hoy. Y a vosotros, guripas, os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis el código de descuento y el enlace a la tienda para haceros con una réplica como esta o lo que prefiráis. Y dicho esto, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.